Gracia y paz, amados hermanos, buenos días, que el Señor los bendiga. Bienvenidos a un nuevo tiempo devocional en esta preciosa serie de devocionales, Los Susurros de Dios. Gracias, amados hermanos y hermanas, por estar ahí, perseverando en estos maravillosos tiempos devocionales. De todo corazón deseo que estos tiempos estén siendo de muchísima edificación para nuestras vidas. Amados hermanos, gracias por su fidelidad y también gracias por compartir estos tiempos devocionales con muchas otras vidas, pues a lo largo del mundo. Tenemos que ser audaces y astutos y aprovechar estos medios de gracia que el Señor nos los ha dado de pura gracia. Y así podemos ser edificados mutuamente y podemos también ser edificadores de muchos otros corazones. Amados hermanos, hoy vamos a ver un tema que lleva como título Padre, he pecado. Padre, he pecado. Soy Juan Carlos Barahona González. Bienvenidos a estos tiempos devocionales. Sin más preámbulo, mis hermanos, vamos a las escrituras. Lucas capítulo 15, versículo 18, declara el Señor lo siguiente. Lucas 15, 18 dice el Señor: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Prestemos atención a lo que nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon nos va a decir en esta preciosa mañana. Es muy cierto que aquellos a quienes Cristo ha lavado en su preciosa sangre no necesitan, como delincuentes criminales, hacer confesión de pecado ante Dios el juez, pues Cristo ha quitado en sentido legal todos sus pecados para siempre, de suerte que ellos no están más en lugar donde podrían ser condenados, sino que son enteramente aceptados por el amado. Sin embargo, habiendo llegado a ser hijos y ofendiendo como hijos, ¿no deben ir todos los días ante su Padre Celestial a confesarle sus pecados y a reconocer sus iniquidades? La naturaleza enseña que es deber de los hijos extraviados hacer confesión a su Padre terrenal. Y la gracia de Dios en el corazón nos enseña que nosotros, como cristianos, tenemos el mismo deber para con nuestro Padre Celestial. Ofendemos diariamente. No debemos pues descansar sin un perdón diario, pues suponiendo que mis transgresiones contra mi Padre no fuesen enseguida llevadas a Él, para que las lave con el poder purificador del Señor Jesús, ¿cuál sería la consecuencia? Si no he buscado perdón y no he sido lavado de las ofensas contra mi Padre, entonces me sentiré distanciado de Él, dudaré de su amor para conmigo. Ante Él temblaré, temeré al orar, seré igual al hijo pródigo, quien aunque era un jovencito, estaba sin embargo lejos del corazón y de la casa de su padre. Pero si con el pesar de un hijo, por haber ofendido a tan misericordioso y amante Padre, voy a Él y le digo todo, y no descanso hasta que sienta que estoy perdonado, entonces experimentaré un santo amor para con mi Padre y seguiré mi carrera cristiana, no solo como salvado, sino como uno con gozo de paz con Dios por medio de Jesucristo el Señor. Hay una gran diferencia entre confesar el pecado como delincuente y confesarlo como hijo. El seno del Padre es el lugar para las confesiones del penitente. Nosotros hemos sido limpiados una vez por todas, pero nuestros pies aún necesitan ser lavados de la contaminación de nuestro diario andar como hijos. Quisiera, amados hermanos, que prestemos atención a estas palabras. El pecado, hermanos, no es una cosa ligera. Recordemos también que el Señor nos ha llamado para ser libertados del pecado. Los que de verdad somos hijos, somos criaturas nuevas, somos vidas nuevas que ya no practican el pecado. Nosotros antes
Puede ser que tal vez lo entiendas o no lo entiendas, pero si eres cristiano, antes tú amabas tu pecado. Y puede ser que ahora no lo aborrezcas en la totalidad. Puede ser que todavía no eres consciente de la magnitud tan horrible que el pecado causaba un dolor tremendo en el corazón del Padre. Pueda que no seamos conscientes del dolor que causábamos con nuestro pecado al corazón del Padre. Tal vez no somos conscientes todavía. Tal vez llevamos poco tiempo en el Señor o mucho tiempo, no lo sé. No lo sé por qué tal vez no somos conscientes todavía de la gravedad del pecado. Pero el pecado ante los ojos del Señor es horrible. El pecado es algo nauseabundo a los ojos de nuestro Señor. El Señor se toma el pecado muy en serio. Y tan en serio se tomó Dios el Padre el pecado de sus hijos, el pecado de su pueblo, que nosotros no podríamos ser reconciliados con Él, sino solamente por medio de un sacrificio perfecto, el de su Hijo, el de alguien santo, el de alguien puro, el de alguien perfecto, el de su Hijo Jesucristo. Por eso Dios el Padre trajo a su Hijo, envió a su Hijo a este mundo para que se encarnara y para que muriera en una cruz como el más vil y como el peor de los delincuentes. ¿A causa de qué? A causa de que el Señor Jesucristo por nosotros se hizo pecado. Que el Espíritu Santo permita por medio de este devocional en esta mañana que abra nuestro entendimiento y que podamos nosotros percibir como Dios percibe el pecado. Y que a medida que nuestros sentidos son despertados, se despiertan y percibimos lo horrible que es el pecado como Dios lo ve, que a medida que nuestros sentidos se van abriendo, nosotros también podamos aborrecer el pecado y apartarnos cada vez más de él y buscar esa santidad que el Señor nos manda a buscar a cada uno de nosotros, de los que somos sus hijos. Por otro lado, también quiero decirles, amados hermanos, que Dios no tiene ningún problema con nuestro pecado. El problema es cuando nosotros tomamos el pecado a la ligera. El problema es cuando nosotros decimos algo del pecado y es lo siguiente: no pasa nada, no pasa nada. Cuando nosotros, hermanos, pensamos que el pecado no pasa, que con el pecado, que con nuestro pecado no pasa nada, estamos en un terrible error y en un terrible peligro. Si pasa algo, hermanos. Quisiera que leamos lo que dice el Señor en su palabra. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice el Señor lo siguiente: el que encubre sus pecados, escuchen bien, no prosperará. Vemos entonces nosotros por qué tal vez no prosperamos en nuestra vida espiritual. Tal vez sabemos, entonces ahora debemos entender tal vez por qué muchas veces no comprendemos su palabra, por qué no hay en nuestros corazones amor por su palabra. Y es porque muchas veces nosotros amamos el pecado más que las cosas de Dios. No confesamos nuestro pecado, abrazamos nuestro pecado. Decimos no pasa nada cuando pecamos. Y el Señor dice que alguien cuando encubre su pecado no va a prosperar. Tal vez no entendemos la magnitud de la grandeza del amor de Cristo. Tal vez no amamos a Cristo como Él debe ser amado. ¿Y por qué? Porque nuestra vida no prospera porque ocultamos nuestro pecado. Pero el Señor nos hace un llamado hoy como hijos y dice: confiesa tu pecado, confiesa tu pecado. Escuchemos lo que dice la segunda parte de este versículo. Mas el que confiesa su pecado, dice, y se aparta, alcanzará misericordia. Es decir, no recibirá del Señor lo que sí merece. Esa es la misericordia. La misericordia es no recibir de Dios lo que sí merecemos. Merecemos juicio, merecemos castigo, merecemos condenación, merecemos que el Señor nos eche al lago de fuego, al mismo infierno. Pero el Señor no lo va a hacer porque somos hijos, porque nos ama, porque estamos en Cristo. Pero el Señor dice que si tú confiesas tu pecado, que si yo confieso mi pecado, que si nos acercamos con toda confianza al trono de la gracia, alcanzaremos misericordia, hallaremos gracia para el oportuno socorro. Cuando nosotros aborrecemos nuestro pecado, cuando vamos nosotros a la presencia de Dios y confesamos nuestro pecado, entonces el Señor nos limpia, el Señor nos levanta, nos lava los pies, como decía hoy nuestro hermano Charles.
y nos adiestra para la batalla. Nos levanta para que sigamos adelante. El Señor nos limpia y cuando confesamos nuestros pecados, el Señor dice, vale, hijo, te perdono, porque la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Ve y no peques más. Amado hermano, hermana, no sé por cuál es la situación por la que tú puedes estar atravesando, cuál es el pecado que te ha llevado a apartarte del Señor, pero déjame decirte en esta mañana que si tus pecados fueran negros como el carbón o rojos como el carmesí, si tú te acercas al Señor y confiesas tu pecado y te apartas y te arrepientes de tu pecado, el Señor te lavará y tú estarás ante su presencia por los méritos de Cristo, te presentarás delante del Señor como blanca lana. Así es de grande el amor de nuestro Dios. Vuelvo y repito, hermanos, el Señor no tiene ningún problema con nuestro pecado. El problema está con el pecado oculto. El problema está con decir, cuando pecamos, no pasa nada. No, hermanos, corramos inmediatamente al trono de la gracia. Pidámosle perdón al Señor. Y si sentimos que de verdad, o sea, que tampoco nos hemos arrepentido, pidámosle incluso eso al Señor. Señor, regálame un verdadero arrepentimiento. Yo quiero aborrecer el pecado, aquel pecado que llevó al inocente, a mi Señor Jesús, a morir en una cruz. Esa es la actitud que Dios espera de un verdadero hijo. Reflexionemos en estas palabras, amados hermanos, y que en este día la gracia y la paz de mi amado Señor esté con todos y con cada uno de nosotros, de sus hijos. Y el día de mañana, mis hermanos, les espero en un nuevo tiempo devocional. Y les reitero, amados hermanos, compartan este tiempo devocional y edifiquemos muchas otras vidas para la gloria de nuestro precioso Dios y para la extensión de su reino. Que Dios los bendiga.